San Patricio, la verdadera historia detrás del santo que cambió Irlanda. Cada 17 de marzo, cientos de millones de personas en todo el mundo se visten de verde, beben cerveza teñida y celebran a un santo del que la mayoría no sabe absolutamente nada. Los ríos se tiñen de esmeralda en Chicago, los pubs de medio mundo se llenan hasta reventar y el trébol se convierte en el símbolo universal de una fiesta que ha perdido por completo su conexión con la historia real. Pero detrás de los desfiles, las pintas de Guinness y los duendes de plástico, existe una historia extraordinaria. La historia de un adolescente romano-británico que fue secuestrado por piratas irlandeses, vendido como esclavo en una tierra salvaje y que después de 6 años de cautiverio en las montañas heladas de Irlanda, no solo escapó, sino que decidió regresar voluntariamente a la tierra que lo había esclavizado para transformarla para siempre. Para entender quién fue realmente San Patricio, hay que borrar casi todo lo que creemos saber. No era irlandés, no expulsó serpientes de ningún lugar, y probablemente nunca usó un trébol para explicar la Santísima Trinidad. Lo que sí hizo fue mucho más impresionante que cualquier leyenda. Patricio dejó 2 documentos escritos de su propia mano que sobreviven hasta hoy, la Confessio y la Carta Coroticus. Son los textos más antiguos escritos en Irlanda y los únicos documentos autobiográficos de la Britania romana del siglo V. Gracias a ellos, conocemos su historia no por leyendas medievales escritas siglos después, sino por sus propias palabras. Patricio nació alrededor del año 385 en algún lugar de la Britania romana, posiblemente cerca de la actual frontera entre Inglaterra y Escocia, en una región que él llama Banavem Taburniae. Su familia era romano-británica de clase acomodada. Su padre, Calpurnio, era de Curión, un funcionario civil romano, y también diácono cristiano. Su abuelo Potito había sido sacerdote, pero el joven Patricio, según confiesa él mismo, no era religioso en absoluto. Era un adolescente privilegiado que ignoraba a Dios y no prestaba atención a las enseñanzas de los clérigos que lo rodeaban. La Britania del siglo V era un lugar cada vez más peligroso. Roma había comenzado a retirar sus legiones para defender el continente contra las invasiones germánicas. Las defensas costeras se debilitaban año tras año, y los piratas del mar de Irlanda aprovechaban cada oportunidad para atacar las costas occidentales de Britania. En una de esas incursiones, cuando Patricio tenía apenas 16 años, un grupo de guerreros irlandeses asaltó su comunidad. Capturaron a Patricio junto con miles de otros prisioneros y los llevaron en barcos a través del mar hasta Irlanda. Todo lo que había conocido desapareció en un instante. Irlanda en el siglo V era radicalmente diferente de cualquier territorio romano. No existían ciudades, caminos pavimentados ni estructura administrativa centralizada. La isla estaba dividida en más de 150 pequeños reinos llamados tuata, cada uno gobernado por un rey local que a su vez rendía vasallaje a reyes provinciales. La sociedad se regía por un complejo sistema legal llamado las leyes Brehon, transmitido oralmente por juristas especializados conocidos como breones. No existía moneda. La riqueza se medía en cabezas de ganado. Los druidas eran las figuras religiosas y culturales dominantes, guardianes del conocimiento, consejeros de reyes y mediadores entre el mundo humano y el sobrenatural. La religión irlandesa previa al cristianismo era un sistema sofisticado de creencias centrado en las fuerzas de la naturaleza, los ciclos estacionales y un panteón de dioses asociados con lugares específicos del paisaje. Cada colina, cada río, cada bosque sagrado tenía su propia divinidad. Las fiestas como Samhain, Imbolc, Beltane y Lugnasad marcaban los puntos cardinales del año y eran celebraciones comunitarias de enorme importancia. Los druidas presidían estos rituales y mantenían mediante tradición oral un cuerpo masivo de conocimiento que incluía leyes, genealogías, astronomía y medicina herbaria. Patricio fue vendido como esclavo a un hombre que la tradición posterior identifica como Milchu, un jefe local en algún lugar del norte de Irlanda, posiblemente en el condado de Antrim. Durante 6 años, trabajó como pastor de ovejas en las montañas, soportando frío extremo, hambre y soledad absoluta. En su Confessio, describe cómo esa experiencia destruyó su arrogancia juvenil y lo transformó espiritualmente. Solo en las montañas, sin otra compañía que las ovejas,
Comenzó a rezar constantemente, hasta 100 veces al día, y casi tanto durante la noche, incluso bajo lluvia, nieve y escarcha. La fe que había ignorado como adolescente privilegiado se convirtió en su único refugio. Después de 6 años de esclavitud, Patricio cuenta que escuchó una voz en sueños que le dijo que su barco estaba listo. Interpretándolo como un mensaje divino, escapó y caminó más de 300 kilómetros hasta la costa, donde encontró un barco preparado para zarpar. Los marineros inicialmente rechazaron llevarlo, pero cambiaron de opinión y lo aceptaron a bordo. El viaje duró 3 días hasta llegar a tierra firme, probablemente la Galia o Britania. Después, caminaron 28 días por un territorio devastado y desierto, al borde de la inanición, antes de encontrar civilización nuevamente. Los años siguientes son los más oscuros en la biografía de Patricio. Sabemos que regresó con su familia en Britania, que probablemente pasó un tiempo en la Galia, posiblemente en el monasterio de Lerins o en Auxerre, bajo la tutela del obispo Germán. Se formó como clérigo, aunque él mismo reconoce con notable humildad que su educación era inferior a la de sus contemporáneos. En su confesio se describe como rústico, el hombre menos educado entre sus colegas, y se disculpa repetidamente por su latín imperfecto. Esta honestidad es una de las cosas que hace su testimonio tan creíble. Entonces, llegó el momento que cambiaría la historia de Irlanda. Patricio tuvo otro sueño. En él, un hombre llamado Victoricus llegó desde Irlanda trayendo innumerables cartas. Cuando abrió una, escuchó la voz del pueblo irlandés que clamaba como con una sola voz: «Te pedimos, santo joven, que vengas y camines entre nosotros». Patricio interpretó esto como una llamada divina para regresar a la isla donde había sido esclavo. La decisión fue extraordinaria. Regresar voluntariamente a la tierra de su cautiverio, una tierra sin ley romana, sin infraestructura cristiana, gobernada por reyes paganos y druidas poderosos, requería un coraje excepcional, o lo que Patricio habría llamado la voluntad de Dios. Patricio fue consagrado obispo y enviado a Irlanda alrededor del año 432, aunque la fecha exacta es debatida. No era el primer misionero cristiano en llegar a la isla. Un obispo llamado Palladio había sido enviado por el Papa Celestino en 431 para servir a los irlandeses que ya creían en Cristo, lo que confirma que existían comunidades cristianas pequeñas antes de Patricio. Pero la misión de Palladio aparentemente fracasó o tuvo un alcance muy limitado, y fue Patricio quien emprendió la evangelización sistemática de los reinos irlandeses. Su método fue brillante y pragmático. En lugar de confrontar directamente a los reyes y druidas, Patricio trabajó dentro del sistema de poder existente. Se presentaba ante los reyes, les ofrecía regalos según las costumbres irlandesas de hospitalidad y diplomacia, y buscaba su permiso y protección para predicar. Cuando un rey se convertía, sus súbditos generalmente seguían. Patricio entendía que en una sociedad sin ciudades ni burocracia centralizada, la conversión tenía que ser personal, relacional, de arriba hacia abajo, a través de las redes de patronazgo que ya existían. Patricio viajó extensamente por toda Irlanda, estableciendo iglesias, ordenando sacerdotes y bautizando miles de personas. En su confesio, afirma haber bautizado a miles, quizás decenas de miles. También menciona con especial orgullo a las mujeres irlandesas que se convertían al cristianismo, incluyendo hijas de reyes que elegían la vida consagrada a pesar de la oposición de sus familias. Esto es significativo porque sugiere que el cristianismo ofrecía a las mujeres irlandesas alternativas al matrimonio arreglado que el sistema social pagano no permitía. Pero la misión no fue fácil. Patricio enfrentó resistencia constante. Fue encarcelado al menos una vez, posiblemente varias, y temió por su vida en múltiples ocasiones. Describe ataques, robos y amenazas de muerte. Además, enfrentó críticas devastadoras desde dentro de la propia iglesia en Britania. Clérigos británicos lo acusaron de irregularidades, cuestionaron sus motivaciones y lo humillaron públicamente citando un pecado que había cometido a los 15 años y que había confesado a un amigo cercano. Este amigo lo traicionó revelando la confesión para desacreditarlo cuando fue propuesto como obispo. La confesio es, en gran parte, una defensa apasionada contra estas acusaciones.
La carta a Coroticus es el otro documento que sobrevive de Patricio, y es igualmente revelador. Coroticus era un caudillo británico, nominalmente cristiano, cuyos soldados habían atacado a un grupo de cristianos irlandeses recién bautizados, matando a algunos y vendiendo a otros como esclavos a los pictos. Patricio escribió esta carta con una furia que atraviesa los siglos, excomulgando a Coroticus y sus hombres y declarándolos enemigos de Dios. Es un documento extraordinario porque muestra a Patricio no como un santo suave y pacífico, sino como un líder apasionado dispuesto a enfrentarse al poder secular en defensa de su pueblo. Patricio murió probablemente alrededor del año 461, aunque las fechas varían según las fuentes. Un problema fundamental de la cronología patriciana es que existen dos tradiciones diferentes sobre sus fechas, lo que ha llevado a algunos historiadores a proponer que hubo dos patricios diferentes cuyas historias se fusionaron con el tiempo. La tradición más aceptada lo sitúa activo en la segunda mitad del siglo V, pero el debate continúa entre los especialistas. Lo que es indiscutible es el impacto de su misión. En el espacio de pocas generaciones después de Patricio, Irlanda se transformó. La isla, que nunca había sido romanizada ni cristianizada, adoptó el cristianismo de manera tan profunda que se convirtió en uno de los centros intelectuales y misioneros más importantes de Europa durante la llamada Edad Oscura. Los monasterios irlandeses preservaron y copiaron manuscritos clásicos que se habrían perdido durante las invasiones bárbaras del continente. Monjes irlandeses como Columba, Columbano y Brendan llevaron el cristianismo de vuelta a una Europa post-romana sumida en el caos, fundando monasterios desde Escocia hasta Italia y Suiza. El arte irlandés cristiano alcanzó niveles extraordinarios. El libro de Kells, creado alrededor del año 800, es considerado uno de los manuscritos iluminados más magníficos jamás producidos. Las cruces celtas de piedra, con sus intrincados patrones de entrelazado, se convirtieron en símbolos icónicos. Lo fascinante es cómo el cristianismo irlandés absorbió y transformó elementos de la cultura pagana anterior en lugar de destruirla completamente. Los patrones artísticos celtas se fusionaron con la iconografía cristiana, las fiestas paganas se reinterpretaron como celebraciones cristianas, y la tradición oral de los bardos se adaptó para preservar tanto las sagas paganas como la nueva teología. Pero a medida que pasaron los siglos, la figura histórica de Patricio fue desapareciendo bajo capas de leyenda. En el siglo VII, los monjes de Armagh comenzaron a construir un culto a Patricio para consolidar la supremacía eclesiástica de su monasterio sobre los demás centros religiosos irlandeses. Escribieron hagiografías, vidas de santos, que le atribuían milagros cada vez más fantásticos. Así nacieron las leyendas, que expulsó a todas las serpientes de Irlanda al mar, que usó el trébol de 3 hojas para explicar la Trinidad a los paganos, que ayunó 40 días en la cima de Croagh Patrick, hasta que Dios le concedió que ningún irlandés perdiera la fe. La leyenda de las serpientes es particularmente interesante desde el punto de vista histórico. Irlanda nunca tuvo serpientes porque quedó separada del continente europeo al final de la última edad de hielo, antes de que las serpientes pudieran migrar hasta allí. La ausencia de serpientes es un hecho geológico, no un milagro. Muchos historiadores interpretan esta leyenda como una metáfora. Las serpientes representarían al paganismo o a los druidas que Patricio supuestamente eliminó de la isla. Es una alegoría del triunfo del cristianismo sobre las antiguas creencias. El trébol como símbolo de Patricio tampoco aparece en ningún documento temprano. La primera referencia escrita al uso del trébol en el día de San Patricio data de 1681, más de 1200 años después de su muerte. Es probable que el trébol, una planta omnipresente en Irlanda, se asociara con Patricio gradualmente a lo largo de la Edad Media, pero la famosa historia de la lección sobre la Trinidad es casi con certeza una invención posterior. La transformación de San Patricio de una figura religiosa a un ícono cultural global ocurrió principalmente a través de la diáspora irlandesa. Las hambrunas del siglo XIX, especialmente la Gran Hambruna de 1845 a 1852, forzaron a millones de irlandeses a emigrar, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia y Gran Bretaña.
Estos emigrantes llevaron consigo la devoción a San Patricio como un símbolo de identidad nacional en tierras extranjeras. El Día de San Patricio se convirtió en una afirmación de orgullo irlandés frente a la discriminación que sufrían en sus nuevos países. El primer desfile de San Patricio registrado no se celebró en Irlanda, sino en Nueva York, en 1762, cuando soldados irlandeses del ejército británico marcharon por las calles de Manhattan. Para los inmigrantes irlandeses del siglo XIX, muchos de los cuales enfrentaban carteles que decían "No Irish Need Apply", el desfile del 17 de marzo era una demostración de fuerza comunitaria. Con el tiempo, a medida que la comunidad irlando-americana ganó poder político y económico, la celebración creció hasta convertirse en el fenómeno global que conocemos hoy. Chicago comenzó a teñir su río de verde en 1962 y ciudades de todo el mundo adoptaron la festividad. Hoy el Día de San Patricio genera miles de millones de dólares en actividad económica global. Es una de las fiestas más celebradas del planeta, con eventos en más de 170 países. Pero la ironía es que la celebración moderna tiene muy poco que ver con el hombre real. El patricio histórico era un exesclavo traumatizado, profundamente religioso, que vivía con miedo constante a la persecución y que rechazaba la riqueza material. Difícilmente se reconocería en los desfiles actuales con sus cervezas verdes y sombreros de duende. La verdadera historia de San Patricio es mucho más relevante y poderosa que los mitos. Es la historia de una persona que sufrió una experiencia devastadora, la esclavitud, y en lugar de dejarse destruir por ella, la transformó en su propósito de vida. Es la historia de un hombre que eligió regresar voluntariamente al lugar de su mayor sufrimiento para intentar cambiar las cosas, no con ejércitos ni con violencia, sino con persuasión, diplomacia y una fe inquebrantable. Y es la historia de cómo un solo individuo determinado puede poner en marcha una transformación cultural tan profunda que sus efectos se sienten 1600 años después. Esa es la verdadera herencia de Patricio, y ninguna leyenda, por fantástica que sea, puede superarla.